Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Presentada por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. Bien, estamos de vuelta con más y antes de la pausa les comentaba que es importante volcar la mirada hacia atender y conocer acerca de los riesgos que implican la paralización de clases, no solamente luego de la pandemia, sino con todas las evaluaciones que hemos conocido previo a, y precisamente en esta etapa de recuperación de 2 años prácticamente perdidos en cuanto a cantidad y calidad también de nuestra educación. Está conmigo a esta hora Adriana Angarita, es experta en educación, además de directora de Senecalab y representante de la Asociación de Universidades de Panamá ante la directiva del CONEP, a quien doy la bienvenida a esta hora. Buenos días. Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte hoy. Muy bien, y por supuesto un tema que, a ver, todos los temas que resultan álgidos pues requieren de una mirada profunda y de constantemente estar hablando de ellos. Sin embargo, parece que el tema de la educación sigue siendo siempre un cojeo constante, un talón de Aquiles, como le decimos más coloquialmente, pero es precisamente por no verlo como una prioridad. Hoy por hoy, en la provincia de Colón hay 18 días de acciones de protesta en las que también personal docente se ha pues sumado, esperando también una respuesta del gobierno. Y por un lado hay quienes responsabilizan al gobierno de no dar respuestas oportunas y eficaces, y por el otro las medidas a veces intransigentes de estos sectores. Así es, Ricardo. Un saludo para toda la audiencia. Yo quisiera arrancar nuestra conversación planteando la importancia que la educación es como pensamos el futuro. La educación nunca puede ser como pensamos el presente, sino el futuro. Y entendiendo que hay reclamos legítimos y, por supuesto, una respuesta del gobierno que seguramente tendrá que darse, la invitación sería a recordar que, como tú bien mencionaste, 2 años con clases de una muy mala calidad, porque la realidad es que no estábamos preparados en un 100% para lo que ocurrió en pandemia, que hoy todavía estamos avanzando, pero tenemos debilidades en el tema virtual, y que la apuesta que como sociedad debemos tener por la conciencia, que yo creo que todos lo repetimos en cualquier momento que hablamos, discursos políticos, discursos ante la toma de posesión de cualquier líder, la educación siempre se menciona como prioridad, pero a veces esperamos que venga o el superministro que nos va a resolver la vida en educación, o esperamos que venga Papito Dios que baje en un momento y nos solucione el tema de la educación, y realmente el tema de la educación es simple. Cuando uno tiene como prioridad algo, no espera que nadie más se lo solucione. Y la solución la tenemos como sociedad. Yo como padre de familia tengo que pelear porque mi hijo está en clase. Ha habido mucha discusión sobre el tema. Sabemos la calidad que fue la presencialidad, la virtualidad, perdón. Sabemos la necesidad de la presencialidad. No podemos permitirnos nuevamente estar jugando con el futuro de Colón en este momento y el de Panamá. Esos chicos necesitan las herramientas para poder salir adelante. Yo creo que el pueblo colonense está preocupado, está cansado, insisto, con reclamos algunos legítimos sobre su situación. Pero mi pregunta sería, ¿queremos seguir teniendo esto en el futuro? ¿Eso es lo que nos interesa? Porque de ser así, estamos haciendo lo correcto. Si realmente queremos cambiar la situación de Colón desde la mano de los colonenses, la prioridad debe ser la educación. Esa acción que debe surgir precisamente de la sociedad, y hablando de la sociedad, como ha mencionado, de los propios actores, porque los padres no pueden ser pues únicamente observadores, ni son pasivos en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo se logra? Porque sí, todos los padres, asumimos, están preocupados por el aprendizaje de sus hijos, pero se sienten a veces que esto es una cosa aparte, esto se tiene que resolver allá, sin entender precisamente que estamos forjando el futuro de estos hijos, que más adelante, si no aprenden de la forma correcta, pues ¿qué va a ser de ellos? Totalmente de acuerdo. Yo creo que los padres de familia tienen una potestad que en mi forma de ver no se la puede quitar nadie. Y es la potestad del futuro de mi hijo. Yo no puedo entregar el futuro de mi hijo a otras personas. Esa potestad donde los padres de familia siempre han estado muy preocupados, muy pendientes, los hemos visto muy activos en otros momentos para definir temas de la educación. Este es el momento también.
Nuestros hijos no pueden quedarse sin educación y nosotros como sociedad debemos demandar ante líderes que consideran lo contrario o tienen una perspectiva diferente sobre lo que necesitamos como país, como padres de familia. Yo creo, y ahí quisiera compartirte, Ricardo, que mi forma de verlo es que la educación es fácil. El tema de la educación es sencillo. Lo hemos complejizado porque, pues, obviamente han intervenido intereses, pero cuando el interés puro es la educación, el futuro de los niños, debemos unirnos en principios que no pueden cambiar. El acceso, que es lo que estamos hablando en este momento. Es como si en este momento dijéramos que el pueblo colonense desde la presidencia no puede tener acceso a la educación. Es exactamente lo que estamos diciendo. ¿Qué pasaría si esto ocurriera? ¿Cómo reaccionaríamos si fuera este el mandato? Hoy en día somos nosotros propios, los mismos colonenses, los que lo estamos diciendo. El pueblo colonense no tiene acceso a educación y eso debería fomentar diálogos y acercamientos con acciones puntuales, como si hay una discusión, si hay un desacuerdo, lo único que no puede parar es la educación. Yo me atrevería a hacer esta propuesta porque pienso en el futuro, porque pienso en esos niños que cuando no hay una educación, cuando los perdemos dentro del sistema, hay mucha cercanía a que estén en otras áreas donde no queremos tenerlos. ¿Cuáles son? Violencias, pandillas. Eso es el claro indicador de que la educación tiene que estar activa y tenemos que buscar puentes. Los líderes gremiales, los líderes que están al frente de este proceso, tienen que tener esos puentes también. Tienen que tener la importancia que significa la educación para el pueblo colonense especialmente. Ahora, es importante también no quizá dejar fuera, aunque la gente dice siempre se le quiere echar la culpa al gobierno, al Estado somos todos, pero al gobierno en este caso administrando el Estado en el sector público, de la responsabilidad se le quiere achacar, etcétera. Pero aquí hay una realidad y a pesar de que, ojo, las comparaciones pueden ser odiosas, Estados Unidos no es la panacea y hemos visto pues recientemente, no solamente en materia no vamos a enfocarnos en la calidad de la educación, sino también en los controles y en la seguridad. Sin embargo, hay una realidad y es que si un joven ingresa o un pequeño ingresa hoy al aula de clases en kinder, hay un seguimiento que se da hasta que llegue a graduarse de toda la preparación básica. Aquí la deserción, todavía seguimos hablando de ella como si fuese una cosa, no sé, bueno, el muchacho a lo mejor se perdió, caminó y no sabemos a dónde está. O sea, que tampoco es algo que puede ser considerado cotidiano, pero no creo que haya un enfoque, una atención sobre ello. Sí, estoy de acuerdo contigo que podemos hacer más. Creo que hay oportunidades de trabajarlo a profundidad. Yo creo que desde la línea, obviamente, de gobierno, desde lo público, se hace este seguimiento. Creo que la pandemia es algo en lo que ha ayudado en poder sistematizar esta asistencia a clase, las personas, dónde están. Creo que teníamos esa deuda desde la estructura del Ministerio de Educación, que es demasiado compleja, poder tener mucha de esta información y establecer planes de seguimientos. Creo que el Ministerio de Educación, a cargo de la ministra Maruja Gorday, ha hecho pasos significativos en ese sentido. Se ha atrevido a hablar de temas puntuales en el aula como el suicidio, la depresión, de forma tácita, es decir, con cartillas, con formación, con un seguimiento que ha permitido mejorar ese proceso. Sin embargo, y mencionando que siempre va a ser así, se van a hacer algunos esfuerzos desde el gobierno, la deserción, si nosotros no la tenemos como algo importante, si no la tenemos como sociedad, como algo que podemos prevenir desde casa, el primero que se da cuenta que el chiquito no está yendo a clase es en casa. Es el primero que ve una alerta temprana, es el que puede pedir ayuda si se sale de sus manos, pero tenemos que actuar todos para que no haya una deserción. En muchos casos, nuestra primera acción significa poner una ley, una obligatoriedad, pero realmente no es la forma como una sociedad madura. Una sociedad que tiene que dar pasos a partir de leyes significa que no ha reflexionado sobre las consecuencias de sus actos. Y las leyes siempre se hacen y normalmente se busca cómo evadirlas, porque es una imposición. Entonces, la reflexión que deberíamos hacer en nuestras casas, en nuestros propios espacios familiares, es por qué no me preocupa que mi hijo no falte a clase. ¿Por qué no me preocupa que hoy día esté en la casa por una huelga externa? ¿Por qué le doy esta potestad a otros? Preguntarnos cada uno de nosotros en nuestra casa, ¿por qué?
Al final, si me preguntas a mí, reflexionando sobre el sistema y en este tránsito de más de 11 años en educación, creo que la falta de datos exactos es la razón por la que estamos sintiéndonos ajenos a las soluciones que tenemos que establecer en la educación. Normalmente los países de Latinoamérica tienen un examen de estado cuando salen del colegio, para que así podamos identificar competencias, capacidades y qué colegios lo hacen muy bien, qué docentes lo están haciendo muy bien, para establecer inclusive mentorías o formas de acompañar a las escuelas. Pero porque se vuelve visible, para un padre de familia puede realmente creer que ese esfuerzo que está haciendo en educación va a llevar a que su hijo sea una persona que tenga una mejor calidad de vida que la propia, que es lo que como padres buscamos. Si eso no está claro, si yo no veo ningún rédito en que mi hijo esté yendo a la escuela, porque sigue igual, no cambia mi situación, no mejora mi vida, empezamos a perder credibilidad en la educación. Y como país no sabemos cómo cambiarlo, porque no hay datos, no sabemos quién lo está haciendo bien y comenzamos con temas anecdóticos. Es que a mí me pasó en este colegio con esta señora y esas son las decisiones que tomamos. Nos mantenemos quietos porque no tenemos fuerza en la capacidad de tomar acciones definitivas porque vamos a beneficiar a muchos. Entonces yo creo que eso sí sería para mí una apuesta como país a un mediano plazo, porque tenemos pruebas PISA y TERCE, que son muy buenas y siempre tenemos que estar ahí para estar midiendo qué pasa, pero todo el proceso, los únicos datos que tenemos hoy en día son los que tienen los estudiantes que ingresan a la universidad pública y que presentan un examen. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Son todos los estudiantes de Panamá que vienen del sistema público? Creo que no. Quien pasa a la universidad pública es porque tiene una competencia adquirida y usualmente vienen del privado por esa buena competencia. Entonces no son datos con los que podamos tomar decisiones frente a la básica y la media. Sin medición definitivamente no hay oportunidad de mejora. Y quiero agradecer a la ingeniera Angarita esta oportunidad que sí, esta mañana hemos tratado temas que deben ser definitivamente de agenda obligatoria, de análisis y de discusión constantemente, porque no pueden ser rezagados por una actualidad eventual. O sea, nos enfocamos únicamente en la situación, por ejemplo, en estos cierres, en estas manifestaciones, y no estamos viendo el problema de fondo que se sigue agudizando y que definitivamente, como ha mencionado usted al inicio, es lo que va a representar o marcar nuestro futuro. Muchísimas gracias por la oportunidad de esta conversación esta mañana. A ustedes muy amables. Avanzamos siendo las 8:03 de la mañana.